Buenas noches para todos mis hermanos, Dios les bendiga, es un placer estar de vuelta con ustedes. Es para mí un placer grande, de verdad, poder compartir un rato de, de las bondades que Dios tiene, poder traer estos temas que en este esfuerzo la Iglesia de manera global, internacional, ha estado motivando para que nos movamos en función de la razón de ser de la Iglesia, que es la evangelización. De alguna manera todos como Iglesia hemos estado vinculados a la evangelización, yo creo que desde que nacimos espiritualmente. Algunos incluso antes de nacer espiritualmente, cuando desde que éramos niños ya estábamos vinculados a la evangelización de una u otra forma a través de nuestros padres, a través de la congregación, los movimientos que la Iglesia hacía. Por lo tanto, de las cosas que vamos a hablar en esta noche, probablemente no haya nada nuevo para muchos. Sin embargo, no podemos pasar por alto un detalle muy interesante que el Señor había manifestado en las Escrituras cuando hablaba de su ley. Él le decía a su pueblo, miren, estas palabras de la ley que yo hoy les dejo aquí plasmadas, ustedes van a repetirlas. Van a hablar de ella en la mañana, cuando salgan de camino, cuando vengan de regreso, antes de acostarse. Van a repetirla. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe que esa acción de repetir las cosas hace que se nos vayan grabando más fácilmente. Y luego no tenemos que correr a un libro a buscarlo, sino que ya está grabado en nuestra mente. De ahí que, como bien decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es lo mismo que es. Lo que es lo mismo que un día también será. Pero hoy estamos retomando, volviendo a tocar cosas que ya sabemos, pero queremos compartirlo con ustedes por esa intención de recordarlas. Queremos compartir con todos los participantes y va a quedar grabado de todas maneras porque está siendo grabado para que esté al alcance de todos. Luego lo quieren volver a escuchar, quieren anotar, tomar notas para compartir con la congregación. Buenísimo. Le vamos a exponer a ustedes en esta noche algunas cosas que debemos evitar en el momento en que estemos en un hogar para dar el estudio bíblico, para abrir el estudio bíblico, para una visita de cualquier índole que hagamos a un hogar. Debemos ser cuidadosos en estas cosas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos gracia, unción de Dios, respaldo del Espíritu Santo para que nos abran las puertas en los hogares. Y después lo echamos a perder con actitudes impropias, inadecuadas para el lugar donde estamos. O bien por exceso de confianza demostrado, o bien por mucha timidez, o bien por andar divariando, por muchas razones que hoy vamos a compartir y de a poquito lo vamos a ir viendo. Vamos a ponernos en perspectiva para que entremos en calor. El Evangelio de Jesucristo, tal y como se lee la misma palabra evangelio, literalmente significa buenas noticias. Buenas noticias. No perdamos eso de vista porque es interesante que no lo olvidemos. Cuando Jesús fue introducido en la humanidad y una multitud de ángeles lo anunciaron, lo hicieron a través de un cántico que decía así, según Lucas 2, 13, 14 y 15. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo hicieron notorio lo que les había sido dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué habían traído como noticia a los pastores según los ángeles les habían dicho? He aquí os traemos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que cuando hablamos de evangelio,
¿De qué estamos hablando? De buenas nuevas. Es buenas nuevas, no malas nuevas, buenas nuevas. ¿Por qué recalcamos esto? Porque nos vamos a encontrar entre las cosas que vamos a comentar en esta noche que pudiéramos torcer el mensaje del evangelio y poniendo un evangelio catastrófico que no es real. En la mente de Dios, lo que había cuando Jesús nació y los ángeles lo proclamaron, dijeron: aquí os traemos un evangelio, o lo que es lo mismo, buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Continuemos en perspectiva. El testimonio de las Escrituras habla de una visión bastante clara sobre la razón de la entrada del Mesías al mundo. Un piadoso anciano lo evidenció por medio de una muy corta pero profunda oración a Dios, al tener el privilegio de poder alcanzar o alzar en sus manos al Redentor del mundo. Veamos en sus propias palabras lo que dijo este anciano. Según el mismo libro de Lucas, el mismo capítulo 2, solo unos versículos más adelante, del 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Consolación, no castigo, consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo. Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hablamos primero de consolación, ahora estamos hablando de salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Así que cuando hablemos de evangelio estamos automáticamente hablando de buenas noticias que traen consolación, que traen salvación, que ofrecen luz y que dan gloria al pueblo de Dios. Así que estamos hablando de puro cosas buenas. De aquí vamos a ver algunos consejos prácticos entonces que le van a ayudar a tener un ministerio evangelístico más efectivo. Permítanos compartir con usted algunos de estos consejos que nacen de la experiencia de grandes evangelistas que por años han logrado mantener sus ministerios activos, florecientes y en progreso constante. Pero no siempre fue así, hasta que a fuerza de tropiezos y costosas lecciones aprendieron lo que hoy nosotros queremos compartir con ustedes. Comencemos. Número 1. No le diga a la persona que se va a ir al infierno si no obedece el evangelio. Razones tenemos muchas. Hace tiempo el mensaje que predicábamos era parado en un lugar, en una esquina, en una plaza, en algún lugar público y le decíamos: arrepentíos, arrepentíos porque se van al infierno. Ese no es el mensaje que escuchamos cantar a los ángeles en los campos de Belén, donde los pastores lo estaban escuchando y transmitieron ese mensaje a José, a María, a los que estaban allí con el niño y que lo llevaron también a sus familias más adelante. Nada que ver. Es importante que use de mucho tacto, mucha sabiduría al estudiar con las personas. Cuando usted está leyendo las Sagradas Escrituras, sea comprensible a las emociones de las personas, pero sin comprometer la verdad. En eso estamos claros. Pero deje que la persona se dé cuenta por sí misma el peligro que corre al no obedecer el Evangelio de Cristo, al no aceptarlo. Si estudia lógicamente con ellos y les permite a ellos mismos leer los textos, ellos solos llegarán a la conclusión de que están mal. ¿Por qué razón? Porque nuestro mensaje no es el mensaje del infierno. El mensaje que nos llamó el Señor Jesús a hablar a las naciones es predicar su mensaje, sus palabras,
He aquí estoy a la puerta y llamo, si abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Estas son palabras buenas. El Señor Jesús nos está diciendo, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Y esas palabras que el Señor Jesús son verdad, son vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El que anda en Él no tropezará jamás y hallará la vida. El mensaje que tenemos es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza. Ahora, el infierno es real, sí, 100% es real, como mismo es real el reino de los cielos. ¿Dónde está el detalle? El detalle está en que la única persona que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio no se llama usted, evangelista, se llama Espíritu Santo. Entendámoslo. En las Escrituras nos dice que solo el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Así que como ese trabajo no es suyo, usted predique el evangelio que le pidieron que predicara. Evangelio significa buenas nuevas. No nos vamos a cansar de decirlo. Puede ser que alguno se canse de escucharlo, pero por favor téngame un poquito de paciencia porque apenas estamos comenzando. No le diga a la persona nada acerca del infierno. Dele que las Escrituras solas, el Espíritu Santo las use para convencer a esa persona de lo que ha de ser el día que lean cuando Jesús dijo, el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Jesucristo solo les va a hablar y el Espíritu Santo solo los va a convencer. Pero usted guíelo a la parte que es Jesús perdona, Jesús redime. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya automáticamente sabemos que quien no cree ya fue condenado. Eso lo sabemos, eso está implícito. Sin embargo, fíjense cuál es el mensaje. Amó Dios al mundo para que el mundo sea salvo por él. Buenas nuevas. Cuando usamos nuevas que no son de gran gozo, cuando usamos un evangelio distorsionado, ¿por qué? Porque hacemos énfasis en el infierno y no en el perdón, y no en la gracia, y no en la bendición que Dios nos mandó a predicar, estamos cometiendo un error que puede espantar a la gente. Eso afecta el sentimiento de la gente. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento, con el transcurso del tiempo y las continuas visitas y estudios de la Biblia, el Espíritu Santo irá preparando el camino. Si Dios sabe más que nosotros. Dios fue el que designó que la gallina estuviese 21 días echada sobre los huevos para que los huevos nazcan en 21 días. Fue Dios el que diseñó que la mujer estuviese nueve meses de embarazo y que los asnos estuviesen 11 meses y los elefantes 2 años. Es Dios quien lo diseñó, es Dios quien lo va a hacer. No ocupemos el lugar de Dios. Todo eso va a llegar. Pero en las 5, 10, 15, 20 primeras visitas, estudios bíblicos, no hay que hablar de estas cosas. Hablemos del mensaje que Jesús nos mandó a predicar. Y ya todo esto viene después como parte de la educación continua que la persona va a ir recibiendo. Espero que me haya hecho entender. Número 2. Trate de no levantar su voz cuando lleguen a cierto punto en el cual ambos no estén de acuerdo. Importantísimo esto, porque van a haber muchos momentos cuando la persona con la que nosotros estemos estudiando probablemente no esté de acuerdo con lo que la Biblia dice, o bien porque no crea en todo lo que dice la Biblia, y ese es un detalle importante que nosotros no podemos perder de vista. La gente que no ha creído en Dios, ¿por qué tiene que creer en la Biblia como creemos nosotros? Debemos entender que para ellos va a surgir muchas dudas, muchas cosas que no van a comprender, muchas cosas que le van a parecer que son novelas, muchas cosas que le van a parecer que son libros épicos, pero no son reales. ¿Cómo es eso que una ballena se traga a un hombre cuando todo el mundo sabe científicamente que una ballena no se puede tragar a un hombre? ¿Cómo es posible que un hombre salga de una tumba después de 4 días de muerto? Si vamos a hablar de todo lo que, cómo puede caminar por el mar con los pies en seco, no, hay muchas cosas ahí que no me cuadran, dirían las personas que no creen en Dios, los nuevos, los que están aprendiendo ahora. Entonces, en algún momento se pueden acalorar en el estudio y uno defendiendo que no es así y nosotros defendiendo que sí, que la Biblia tiene razón, porque creemos que la Biblia tiene razón. Pero ellos no lo creen. Entonces
seamos prudentes, porque eso daña el buen momento del estudio. Si esto llega a suceder, tenga paciencia. Sea persistente sin hacer que la persona se enoje. Es decir, explíquele. Es más, si quiere, desvíe la clase para dar un tema sobre el valor de la Biblia, sobre la historia de la Biblia, sobre temas de introducción bíblica, donde la persona pueda crear algún tipo de confianza en lo que la Biblia dice, y por lo menos el beneficio de la duda se lo conceda. Pero cuidado, cuidado, porque somos tan apasionados y el saber que tenemos la razón en la mano puede hacer que nos descontrolemos y la persona termine enojada o termine humillada, y eso no está bien. Si la persona se enoja, probablemente perderá la oportunidad de usted, mi hermano, de presentarle el evangelio o de continuar con estudios bíblicos más adelante. Si ellos se enojan, procure calmar las cosas con un comentario positivo y que aleje el enojo de ese momento y desvíe la atención y sea paciente. El Señor Jesús mismo nos enseñó que debemos ser mansos como paloma, pero nos también pidió que seamos astutos como serpiente. Y dar 2 pasos hacia detrás no quiere decir que la Biblia no tiene razón ni que lo que estamos predicando está equivocado. No, simplemente dice que estamos utilizando la astucia de la que Jesús nos habló, porque cediendo terreno ganamos. Y eso, a la larga, va a ser más beneficioso que sentirse que ganamos en este momento una discusión, porque perdimos entonces a un estudiante. No nos acaloremos y jamás alcemos la voz en presencia de las personas que nos han abierto las puertas de su casa. Eso no se hace. Punto número 3. No critique la religión de la persona con la cual usted está estudiando. Si usted hace esto, es más que seguro que usted perderá la oportunidad de continuar con el estudio. Ellos nos van a cerrar la puerta, no vamos a poder estudiar con ellos nunca más. Y hay hermanos nuestros que piensan que deben esgrimir la verdad, ponerla en una lanza, alzarla como si fuese una bandera, y la verdad os hará libres. Y la astucia se le fue al piso. Y la humildad también. Porque ni fueron mansos como palomas, ni tampoco fueron astutos como serpientes. Ninguna de las 2 cosas que Jesús nos pidió se vieron en el hermano que se planta a defender la verdad que tenemos, olvidando y sin importarle que lastima el sentimiento de los demás. Eso no debe ser así, debemos tener mucho tacto al estudiar con la gente. Es muy probable, y nos vamos a encontrar los que hemos estado vinculados a la evangelización, que en ocasiones nos han hecho preguntas, religiosos, católicos, por ejemplo, que nos han dicho, pero yo no creo, yo no quiero tener nada que ver con ustedes porque ustedes no creen en la Virgen María. Y sí, y yo sí creo en la Virgen María. ¿Usted cree en la Virgen María? Claro que creo en la Virgen María. ¿No fue la que parió a Jesús? Sí, bueno, yo también creo en la Virgen María. Y entonces los 2 creemos en lo mismo. ¿Cuál es el problema? El asunto es que, y es verdad, creemos en la Virgen María. Que no creemos como la creen ellos, ni la veneramos, eso es punto y aparte. Pero tampoco tengo que decírselo. Con decirle que yo también creo que la Virgen María fue la madre de Jesús, la que lo parió en un pesebre, allí metido en un establo. Ya está, lo dejamos contentos. ¿Para qué armar todo el conflicto que se puede armar después? ¿Me hago entender? Pienso que sí. Esa es la intención. ¿Por qué discutir con la persona sobre religión? Eso separa, eso divide, eso levanta fronteras. Y aquí lo que nosotros hemos sido llamados es para derribar fronteras, porque no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay escita, no hay nada. No hay mujeres, no hay hombres, todos somos uno en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos para compartir. El resto, el Señor lo irá haciendo a su tiempo. Todos no nacemos espiritualmente en la misma brevedad de tiempo. A todos nos toma un tiempo un poco más o un tiempo un poco menos. Eso lo sabe Dios. Nosotros sembramos, otros llegan, pero el crecimiento lo da Dios. Así que no discutamos sobre religión. Número 4. No actúe como si usted sabe la respuesta de todas las preguntas. No hay cosa que le dé más crédito a una persona que como cuando uno dice, ¿sabe qué? No estoy muy claro ni muy preparado para darle una buena respuesta como la que usted merece. Deme un chance. La semana que viene, si usted me permite, yo vuelvo a su casa y le voy a traer una respuesta bien acorde
a lo que usted merece sobre este asunto. Ahí ganó que la semana que viene lo dejen entrar otra vez porque ya quedó pendiente algo que a la persona le interesa y usted no le pudo responder. Usted ganó un amigo porque esa persona ya lo siente que es una persona honesta y que no es un sábelo todo. Esto puede ser un impedimento para que la gente lo escuche. La verdad, nadie quiere tener ahí a un sabelotodo que cualquier cosa que la persona diga, uno tiene que decir un montón de cosas más acerca de eso. Deje que la persona gane, deje que la persona sienta sin perder el control de la conversación, porque todo tiene que guiar la conversación usted para llevarla todo el tiempo a poder estudiar las escrituras. Pero deje que la persona en algún momento sienta que tiene control también. No olvide que está en la casa de esa persona. Déjele que se sienta que mantiene el control en algo, para que entonces podamos tener las puertas abiertas. ¿Está bien? Aun cuando usted sepa mucho sobre algo, guárdelo para usted o guárdelo para otro momento. No intente impresionarlo dándosela de que él sabe todo, aunque sepa de verdad, porque eso cierra puertas. Número 5. No trate de dominar todo el tiempo la conversación y este punto número 5 viene a respaldar lo que acabo de mencionarle a ustedes hace un momento. Dele la oportunidad a la persona para que también hable. Solo asegúrese de que no se salgan del tema bajo consideración o que la persona con que estudia tome el control del estudio. Eso no, porque no funcionaría. Mantenga usted el control del estudio porque van a andar por las ramas todo el tiempo y van a perder la esencia de la visita, que es estudiar la Biblia. Número 6. No cite los textos de memoria. Y eso le puede resultar raro. ¿Cómo que no puedo citar textos de memoria? No, si estamos dando un estudio, lo más prudente es buscar los textos en la Biblia. Buscarlos, pero no leerlos tampoco. Buscarlos, pero ni siquiera leerlos. Déselo a la persona que lo lea ellos y con sus propios ojos vean lo que dice las escrituras. Ah, por cierto, pregúntele de todas maneras a la persona si tiene Biblia. Porque si la persona tiene Biblia, invítelo a que lo lea en la Biblia suya, porque aún la Biblia católica, que es la que pudieran tener, tiene esos mismos textos. Entonces invítelo, guíelo, enséñele dónde está el texto que usted quiere tocar y que la persona lo lea personalmente y en su propia Biblia. Eso es importantísimo. Muchos de estos textos que vamos a usar ya los sabemos nosotros de memoria. Lo sabemos de viejo, de repetirlo 1.000 millones de veces por año. Pero como dice el refrán, que no es bíblico, pero está interesante, vista hace fe. Cuando ellos lo pueden leer, ya eso está haciendo un trabajo en sí mismo para apoyar el trabajo que está haciendo usted como evangelista, como maestro de la Biblia. Y si lo pueden leer en la Biblia, que es propiedad de ellos, doblemente reforzado. Entendamos la técnica, la astucia. Por favor, no repita usted de memoria los textos, sino que invítelos a que lo lean en su Biblia. Y si no la tienen, préstele la suya. Número 7. No use muchos pasajes de la Biblia. Esto es sentido común. Esto es sentido común. De repente queremos hacer gala de todo lo que nosotros sabemos, queremos hacer gala de todo nuestro conocimiento y de toda la abundancia de textos bíblicos que conocemos. Déjeme decirle, la persona que no tiene mucho conocimiento de la Biblia se enreda. Mientras más simple usted le haga a la persona la transición de ignorancia de la Biblia a conocimiento de la Biblia, más elegante va a ser el momento, más aprovechable va a ser la oportunidad. Cuando les sobrecargamos con textos bíblicos, al final terminan confundidos y luego no se acuerdan cuál fue el texto que leyeron para nada. Recuerden que ni son estudiantes habituales, ni leen la Biblia, aunque la tienen en sus casas. Si la leyeran, fueran miembros activos de alguna iglesia. Pero una de las razones que nos da cuenta nosotros de que ellos no son miembros activos es porque no leen la Biblia. Entonces, si los abarrotamos de textos bíblicos, es como querer hacer una ensalada con tanta cantidad de sabores que al final, ¿qué sabor tenía la ensalada por fin? No sé. No sé qué sabor tenía. Entonces, no usemos muchos textos bíblicos.
Tome tiempo para leer un pasaje a la vez, explíquelo, asegúrese de que la persona haya comprendido lo más que pueda. Si no, sugiérale que lo lea luego en privado, solo, que medite en eso y en lo que usted le ha dicho. Gracias a Dios, nosotros la verdad es que tenemos muchos textos, ¿no? En las escrituras que se pueden utilizar, todos para un mismo tema, todos dentro de un solo tema. Sin embargo, no funciona, no funciona. El apóstol Pablo en su sabiduría que Dios le dio, dijo, todo es lícito, mas no todo conviene. Y bueno, si eso funciona para el apóstol Pablo, pues nos funciona también a nosotros. Todo es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo decir todos los textos que yo quiera decir que son apoyo para la verdad que estoy transmitiendo, pero no funciona. Y si no funciona, ¿cuál es la inteligencia que debemos demostrar? Al judío me hago judío, al griego me hago griego, a todo me hago de todo, a ver si por casualidad, aunque sea gano algunos para Cristo, para el Evangelio. ¿Ve? Inteligencia, astucia, por favor, que lean las personas y que no sean muchos textos los que nosotros estemos ofreciendo para un solo estudio. Número 8, no vaya muy rápido en el estudio. Todo el mundo no camina a la misma velocidad. Eso es una verdad muy grande. Algunos llevamos 51 años de vida escuchando las cosas de Dios y todavía no hemos logrado aprender todo lo que debiéramos aprender, ni hemos logrado cambiar todo lo que tenemos que cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aceleramos a la gente, si nosotros los abarrotamos de cosas y le pedimos cosas que nosotros mismos ni siquiera en tantos años que llevamos no los hemos logrado cambiar, si a nosotros nos tomó en algunos casos tiempo, en mi caso personal, yo me bauticé faltándome 3 meses para los 15 años, hijo de pastores, que se sobreentendía que a los 12 años ya estaba siendo miembro de la iglesia. No, no es así. No es así, nunca hice nada malo, nunca anduve por ahí haciendo trastadas, fui una persona bastante correcta desde niño, muy hacendosito. Sin embargo, no tuve convicción de pecado ni necesidad de salvación hasta que ya estaba cerca de los 15 años. Qué locura, ¿no? Hoy en día que los niños se bautizan de 8, de 9. Bueno, los tiempos cambian. Sin embargo, hay una realidad y es que todos tenemos un paso diferente, un paso marcado diferente para aprender, para entender, para dar el paso de fe, para aceptar el bautismo, la salvación, la gracia de Jesús. Entonces, no se desespere, tome su tiempo, pero a la vez, bueno, no tome demasiado tiempo tampoco como para desesperar a las personas. Es decir, siento por la experiencia, las mismas personas van a ir pidiendo más. Y en la medida en que la persona vaya pidiendo más, aún así no corra, porque se malogra. No hablemos ni del sábado, ni de las carnes inmundas, ni hablemos de esas cosas que todavía no funcionan. Dele clases acerca de la salvación, acerca de una vida correcta, acerca de no mentir, acerca de vivir una vida honesta, de un matrimonio santo. Háblele de todo lo que se puede hablar, pero ¿para qué complicarlo con esas cosas que van a llegar antes del bautismo? Pero ¿por qué? No, porque me preguntó, ¿y qué? Y si te pregunta, no le puedes decir que no, en ese momento no le puedes responder, que en otro momento, que la pregunta es muy buena, muy interesante, pero se la va a preparar para un momento bueno, específico, que le hable de esas cosas. Imagínense ustedes, si su hijo le pide, préstame la tarjeta de crédito, lo primero que vas a hacer es, ¿y para qué lo quieres? Bueno, entonces a nuestro hijo sí le preguntamos, ¿para qué quiere la tarjeta de crédito mía? Sin embargo, la gente que son niños, que lo que necesitan, según las escrituras, primero es leche, ¿ves? Luego la vianda, para que luego pueda darle el trozo de carne. Es así, todo funciona por etapas. Entonces, no sea demasiado lento, que sea un aburrido, tampoco corra, porque si corre, los malogra. ¿Verdad que sí? No critique, número 9, a los ancianos, a los predicadores, a los diáconos o miembros de la iglesia durante el estudio.
Esto puede causar que las personas se desanimen y pongan la mirada en el hombre en vez de en Dios. Recuerde que usted está ahí para predicarles el evangelio que va a salvar las almas, pero no para criticar a los demás. ¿Por qué está puesto esto aquí? Bueno, quien lo puso se basó en las evidencias. Bueno, Quien lo puso se basó en los testimonios de muchas personas que dieron su testimonio y le sirvieron para escribir el libro que escribieron respecto a este tema. Al final aparece el autor y de dónde se sacó todo este material, no solamente este, sino el del mes que viene, que ya lo tenemos también listo. Así que miremoslo desde esta perspectiva para no confundirnos. Una vez que empezamos a entrar en confianza y que vino con nosotros una persona que invitamos un día, para poner un ejemplo práctico, a acompañarnos al estudio bíblico, y a esa persona se le ocurrió cantar porque, bueno, había que cantar o quiso cantar y se propuso cantar. Y esa persona no canta bien. De hecho, ni siquiera en el templo lo dejan cantar porque no tiene don para eso. Pero ¿qué quiere aprovechar entonces el lugar aquí para ejercitarse en lo que no es cantante y canta? Y usted lo que hace es pasar pena. Luego que el hermano se fue, la clase que viene, bueno, mira, hoy sí, por la vergüenza, entonces va a procurar traer a un cantante de verdad. Y cuando lo trae, lo presenta, dice, bueno, este sí es cantante, el hermano que te trajimos la semana pasada, y va a tratar de justificar lo que pasó, sin darse cuenta que está desacreditando al hermano. Si el culpable fue usted que lo trajo y le permitió cantar. El culpable fue usted que lo trajo y le permitió intervenir y dar una explicación que ni siquiera estaba preparado para eso, que ni sabía el tema que se iba a tratar. Simplemente usted le dijo, acompáñame, y la persona le acompañó. Desde cosas tan simples como esas, como que luego escuche algún tipo de comentarios raros respecto a su iglesia, a algún pastor, algún líder o algo así, que alguno puede decir, pero ¿a quién se le va a ocurrir hacer eso? ¿A quién se le va a ocurrir estar hablando, criticando a los predicadores, a los cantantes, a los miembros de la iglesia? ¿Quién es la persona tan falto de cerebro que se le va a ocurrir hacer eso en los estudios bíblicos? Bueno, pues déjenme decirle que a un montón, porque si no fuese así, no estaría puesto aquí este punto número 9. Pero estos puntos se sacaron de la práctica, de la realidad que están viviendo las iglesias en este momento. Y nosotros no somos diferentes de las demás iglesias. A lo mejor usted no lo ha hecho nunca. A lo mejor no se dio cuenta. Y es lo más seguro probablemente que no se haya dado cuenta. Pero si nunca lo hizo, probablemente sí sepa de alguien que lo hizo. Pero ¿qué tal si esa persona viene al culto con nosotros, está un día con nosotros en el programa y escucha un comentario entre los hermanos? Por favor, eliminemos cualquier tipo de comentario indebido, imprudente, denigrante para cualquier miembro de la iglesia, sin importar el rango que tenga la iglesia o de la iglesia como tal. Bien. Punto número 10. No deje que la persona lo aleje del tema. Es muy normal que las personas les guste más participar de una conversación donde ellos tienen algo para aportar. Es decir, para no sentirse ignorantes. Porque eso eleva un poquito el ego de la persona. Entonces, venimos nosotros a hablar, que somos conocedores de las escrituras y dominamos el tema muy bien, algunos más que otros, otros menos, pero dominamos de cierta forma el tema y eso nos da el tener la voz cantante en esa reunión que estamos teniendo en ese hogar. La persona se siente como un pez fuera del agua porque no conoce el tema, a no ser que sea alguien conocedor de las escrituras, alguien que haya estado anteriormente recibiendo estudios o se haya alejado del camino cristiano, pero aún así consciente en recibirnos en su casa. Esa persona pues tiene de qué hablar cuando hablamos de un tema X respecto a la Biblia, y ese tipo de persona es el que nos puede llevar a ese acaloramiento y alzar la voz del que hablamos en el segundo punto, ¿verdad? Bien, pero cuando no es así y la persona no tiene de qué hablar sobre el tema,
lo primero que va a querer es desviar el tema porque no se siente cómodo, porque no tiene nada que aportar, porque entonces es un monólogo, tú hablas, hablas, y yo escucho. Así no funciona para estas personas. Ellos van a querer contar lo que ellos saben. Ellos van a querer cambiar el tema de la conversación para que sea una conversación con interacción entre ambas partes. Tenga cuidado, tenga cuidado en ofender a la persona, para que no lo vaya a ofender. Pero tenga mucho cuidado en que no se aleje del tema. Usted vino ahí con la intención de estudiar las escrituras. Estudie las escrituras. Hágale saber a la persona que está interesado en conocer qué quiere conversar acerca de ese tema que propuso, pero que le dé un chancecito que le permita terminar, que ya está terminando, que lo que le queda es dos cositas que quería decirle nada más sobre el tema. Termínelo rapidito porque ya sabe que la persona está terminando, está esperando que lo termine, y usted mismo provoque a la persona a que la persona hable sobre el tema que usted le mandó a parar. Pero por favor, encauce el tema en el momento, no permita distracciones, porque la distracción es enemiga del aprendizaje. De cualquier cosa que estemos estudiando, la distracción es enemiga del aprendizaje, y el diablo lo sabe muy bien y lo va a querer utilizar todo el tiempo, desviando la conversación, y por pena con la persona que nos está recibiendo en su casa, probablemente nos dejemos llevar. Ojo, alerta, bombillo rojo, luz roja encendida en el tablero. Algo anda mal. Encauce el tema de vuelta al estudio que están tratando. Y cuando terminen, hable del otro tema o propóngale otro día para hablar de cualquiera de esas otras cosas. Número 11. No hable acerca de otras cosas durante el estudio, mucho menos de su iglesia, sino más bien exclusivamente del Evangelio. Si estamos hablando de estudio, el estudio de la palabra, y esto refuerza el punto número 10, pero nos da también una nueva visión. Existen muchos desvíos aún dentro de las cosas espirituales. Eso le pasa a los predicadores, eso le pasa a los que dirigen programas, eso le pasa a los que atienden un evento, eso le pasa a los charlistas o conferencistas, eso le pasa a cualquier persona que tiene un ministerio público. Y es que nos vamos por las ramas en lugar de estar enfocados en el tema. Pero si fuera eso solamente, el peligro sería de armar un rompecabezas, un arroz con mango, sería un peligro de armar una ensalada como la que hablamos hace un poquito atrás, con un montón de ingredientes picaditos, chiquiticos, que todos se mezclan entre ellos y al final no nos da sabor ninguno. Ahora, hay otro problema que estamos marcando aquí también, y es cuando aprovechamos el momento en que debiéramos hablar del Evangelio para darle publicidad a la iglesia. Probablemente alguna persona no comprenda bien lo que estoy diciendo, lo que estamos aquí expresando, y les abro los ojos respecto a eso. En ocasiones comenzamos a hablar acerca de los deportes, del trabajo, y esas cosas no funcionan, como tampoco funciona que hablemos de nuestra iglesia como institución, como organización, etcétera. ¿Saben por qué? Ninguna de estas cosas le da vida al hombre. Y si nos entretenemos en cosas que son absolutamente irrelevantes como esas, y son irrelevantes el deporte, la política, el trabajo, la sociedad, los líos que hay en el mundo, las guerras que están habiendo, y la iglesia a la que pertenecemos, son cosas irrelevantes. El darle publicidad a la institución es irrelevante. No hay ningún apoyo escritural bíblico que le dé publicidad a la iglesia en un estudio. Y hablaremos de eso. ¿Por qué? Porque entonces se nos está escapando la única persona interesante e importante por la cual nosotros estamos allí, y ese es Jesucristo. Tenemos que ser sabios para iniciar la conversación y dirigirla al estudio de la palabra, que la palabra es en esencia donde se basa el evangelio. Toda buena palabra, todo don precioso, todo proviene de Dios.
No es de ninguna otra conversación que pueda sumarse a ese estudio. Hemos tenido por tradición el deseo, el orgullo de la camiseta que usamos, de nuestro equipo. Y entonces defendemos la camiseta. ¿Está bien amar la camiseta? Sí. Pero cuando estamos evangelizando no es la camiseta. Cuando estamos evangelizando es Cristo, es la palabra de Dios. No nos confundamos. No es que nosotros no amemos, honremos, respetemos y nos sintamos orgullosos, aunque el orgullo es pecado, de la iglesia a la que pertenecemos. Nosotros. Otros son orgullosos de la iglesia a la que pertenecen ellos. Todos somos orgullosos de la iglesia que pertenecemos porque todos creemos tener la verdad. A cualquier miembro de cualquier iglesia pregúntele y van a decir todos que ellos tienen la verdad. Y nosotros somos también unos de los que decimos que tenemos la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos evidencia del Espíritu Santo que otros no la tienen. Eso nos da a nosotros tranquilidad. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero la persona debe convertirse a Cristo, porque nuestra iglesia, cualquier iglesia, por bien que esté en la presencia de Dios, tiene fallas. Tenemos fallas, tenemos cosas que hemos venido corrigiendo y otras que seguiremos corrigiendo con el paso del tiempo, con la ayuda de Dios en este proceso de perfeccionamiento. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos publicidad a la iglesia y la gente viene y luego descubre lo que a ojos vistos es claro descubrir? Entonces la gente se desanima y dice, me trajeron al lugar equivocado. Ahora, si nosotros hablamos de Cristo, exclusivamente de Cristo, en el Evangelio de qué se habló, de qué institución se habló en el Evangelio, de ninguna. El Evangelio entonces, ¿qué cosa es? Buenas nuevas. Buenas nuevas hablando de qué? De Cristo. Nuestro tema de conversación es Cristo. Nosotros no sabemos hablar de otra cosa que no sea de Cristo. Estamos enamorados de ¿quién? De Cristo. Y cuando la gente vea nuestra pasión por Cristo, nuestro enamoramiento por Cristo, va a terminar enamorados de Cristo también. Y cuando se terminen enamorados de Cristo, van a necesitar una iglesia donde congregarse. Entonces entra a jugar un papel importante la iglesia nuestra. Le invitamos a que venga la nuestra. Y se va a sentir bien porque la presencia de Dios está entre nosotros. Pero el evangelio no incluye una iglesia. Y eso debiera quedarnos claro. Eso debiera quedarnos claro, por favor, hermanos. No metamos estas cosas en nuestras conversaciones. No hablemos de negocio, trabajo, no hablemos de deportes, no hablemos de sociedad, no hablemos de política, ni hablemos tampoco incluso de nuestra iglesia. Hablemos de Jesús y enamoremos a la gente de Cristo. Número 2. Si usted no sabe la respuesta, no intente responderla. Hermano, nadie, ni siquiera Dios, lo va a culpar a usted por no saberlo todo. De hecho, no hay nadie que lo sepa todo. Hay preguntas complicadas, hay preguntas que son que llenas de filosofía. Y de repente no somos filósofos. ¿Y cómo podemos darle una respuesta? La gente necesita en ocasiones también escuchar una respuesta que tenga un poco de lógica. Y nosotros vamos a querer forzar la respuesta con cosas espirituales, siendo que la gente aquellas con las que hablamos no son espirituales. ¿Y quiénes son los únicos que comprenden las cosas del espíritu? Según dice la Biblia que nosotros leemos. Los espirituales. Y si ellos no son espirituales, ¿cómo van a comprender las cosas del espíritu? De ahí que, cuidado, si no tenemos la forma de responderles a ese tipo de cosas y nos expresamos de una manera muy espiritual, ellos van a considerar que es muy esotérico lo que estamos diciendo nosotros y ya pierden el interés. Por otro lado, una respuesta un poco evasiva y muy infantil es la que hemos usado tantas veces de que lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Hermano, si no tienes una respuesta para darle, si no conoces de ciencia, si no conoces de apologética para defender la fe cristiana ante alguien que no conoce de la Biblia ni cree en la Biblia, hermano, mejor no dé la respuesta de que lo que no entiendes ahora lo entenderás después, porque eso no sembró nada bueno. Prepárese. Ya dijimos que hay momentos en que es mejor decir, no sé, deme una oportunidad, una segunda oportunidad para hablar del tema. Le prometo traer la otra semana y en esa semana busque, estudie, pregunte, llame, hable con alguna persona que haya estudiado, que se haya preparado, algún seminarista, algún pastor preparado. Llámelo
Llámelo. Y no ande buscando en internet cualquier cosa tampoco, porque en internet hay cada cosa que si nos fuéramos a guiar por eso, por todo lo que aparece en internet, pobre de nosotros. Pero busque la respuesta en personas de nuestra iglesia que estén preparados y lleve una respuesta buena para la próxima semana. Pero es mejor decir, no lo sé, no tengo la respuesta hoy, que dar una respuesta por salir del paso y que quede marcado para la vida su ignorancia, su incompetencia, porque luego usted va a creerse que fue un tremendo habilidoso con la respuesta que dio. Pero pregúntele a aquellas personas qué opinión se hicieron de usted cuando usted le dio la respuesta. En primer lugar, van a decir, este no sabe ni papa de lo que está hablando. Y ya toda su credibilidad se viene al piso, porque si no supo nada respecto a este tema, ¿de qué tema podemos hablar después? Seamos cuidadosos a la hora de enfrentar este problema. Si usted hace eso, usted se va a meter en grandes problemas. La persona no puede percibir en ningún momento que somos, como habíamos dicho primero, un sabelotodo, como tampoco debieran percibir que somos ignorantes. El ignorante no es el que se calla, el ignorante es el que habla sin tener una respuesta. El ignorante es el que quiere cubrir un espacio y quedar como inteligente o quedar como que sabe de todo. No, es más digno bajar la cabeza, pedir disculpas y traer una respuesta próximamente. Eso no es denigrante para nadie. Al contrario, eso lo dignifica. Y la persona aprende a confiar en usted. Número 13, no tenga miedo presentar la verdad. En ocasiones los obreros tienen miedo de presentar pasajes donde la Biblia enseña cuáles son las serias consecuencias de no obedecer el Evangelio. Simplemente presente la verdad sin tener que pedir perdón. ¿Qué quiere decir eso? Bien, nos vamos a encontrar textos bíblicos como que el que no creyere ya ha sido condenado. Mientras que en otros evangelios, contando el mismo pasaje, solamente dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y ahí termina, ¿verdad? Pero si en algún momento, y ese momento va a llegar, ojalá no sea al principio, porque usemos de la astucia, de no poner nunca, usar textos de esa índole en un principio, pero cuando llegue el momento de presentar textos como que de verdad el señor de la mies va a venir a buscar a los obreros y qué tal trabajaron en la mies, cómo les fue y va a recompensar a cada uno según fueron sus obras, y a unos irán a la vida eterna y otros a castigo, condenación perpetua. Lo que lo lean en las escrituras, no se olviden que lo lean en las escrituras, no que lo lea usted, no se lo diga usted, ni de memoria tampoco, que lo lean ellos en las escrituras y no tenga miedo. No tenga miedo cuando es Dios quien lo habla, usted no tenga miedo. Usted ha venido con el poder del Espíritu Santo y demostración de ese Espíritu Santo para enseñarle a la gente la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio viene acompañada de consecuencias. Ahora, llamamos la atención una vez más. Ya habrá tiempo para las consecuencias. Que no es pronto, se demora en llegar las consecuencias. Se demoran 10, 12, 15 lecciones, se demoran en llegar consecuencias. Pero cuando lleguen las consecuencias, que la lean y usted no tenga miedo de hablar de ellas. No se ensañe, ni haga toda una doctrina de apología de las consecuencias, ¿no? Porque no funciona así tampoco. Así no es la manera. Sin embargo, no tenga miedo. Cuando llegue el momento, no tenga miedo. 14. No use un lenguaje sofisticado al estudiar. Bien, bueno, de repente algunos han estudiado un poquito más, han leído un poquito más y conocen un poquito más de palabras que otras personas y hacen gala de todas sus palabras. El mundo en el que nosotros nos movemos no es un mundo de personas que hablen tan fino como usted pretende hablar. Hable correctamente, exprésese correctamente, pronuncie exacta y correctamente todas las palabras que le corresponde hablar, pero de ahí a estar rebuscando palabras para que parezca que usted es una persona muy culta o utilizando palabras rebuscadas para parecer ante los demás que es una persona muy estudiada,
déjeme decirle, bájese de ese pedestal. El mundo en que vivimos no es así. Y cuando un mundo en el que nosotros vivimos no es así, no nos va a entender. Estamos codificando el mensaje de Dios. Lo estamos codificando simplemente para que nosotros aparentemos ser lo que no somos. No somos. Recordemos lo siguiente: a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Así que sea sabio y sea entendido, pero séalo para usted. Séalo para usted. A la hora de exponer el mensaje del evangelio, expóngalo de la manera más simple posible, de la manera más sencilla posible, porque la gente necesita entenderlo. De repente usted se puede encontrar con un catedrático. Y si se encuentra con un catedrático, déjenme decirle, el catedrático lo va a dejar en ridículo. Así que no se la dé de muy sabiondo en estas cosas. Usemos palabras simples. Vamos a utilizar versiones de la Biblia que tengan un lenguaje contemporáneo, que la gente lo pueda leer, lo puedan comprender, porque si nosotros vamos a estudiar la palabra y la gente no va a entender lo que estamos leyendo, porque ya no se habla así, ya no se habla más así. Ya murió, caballero, ya entendámoslo, se acabó el lenguaje de esa manera en que lo entendíamos. Tuve la bendición de leer el Quijote de Don Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra en el original que escribió Cervantes. Lo leí, no entendí la mitad de las cosas, no las entendí, y es castellano, el idioma que yo hablo. Pero no lo entendí, no lo entendí, porque ya no se habla ese castellano. Y nosotros si empezamos a utilizar versiones, revisiones bíblicas, que no se habla ya en el pueblo, en la gente, los confundimos porque ya eso no se entiende. Usemos un lenguaje que no sea tan sofisticado ni tan complicado, porque el evangelio es sencillo. Es tan simple el evangelio y la palabra del evangelio es tan llana, tan plana, tan popular, tan de pueblo. Es tan de pueblo que ese lenguaje llano y popular es el que toca el corazón de la gente. Es más, de repente aparece un Pablo que ha estudiado un poco más, bueno, bastante más que el resto de los apóstoles, y allá sale Pedro diciendo, oye, la sabiduría de Pablo es tan grande que los indoctos y los inconstantes la tuercen para su propia perdición. ¿No será que tú y yo nos estamos poniendo en el papel de Pablo en eso de hacer que los indoctos e inconstantes tuerzan las escrituras porque lo dejemos sin poder entenderlo? Y no es que tengamos la sabiduría de Pablo, de eso estoy seguro, porque ninguno de nosotros ha podido escribir lo que Pablo escribió. Así que de sobrado sé que no somos Pablo. Sin embargo, sí está interesante e importante que nos quedemos con esto apuntado. El lenguaje tiene que ser simple, llano, sencillo, para gente de pueblo. Jesús hablaba con la gente de pueblo y expresaba sus ejemplos, sus parábolas, sus testimonios, su mensaje, utilizando el lenguaje de pueblo, lo que la gente podía comprender. Y eso va desde la Biblia, la versión bíblica que usemos, hasta las palabras que nosotros utilicemos para explicar los textos bíblicos. Número 15. No permita que la persona olvide lo que ya ha aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Qué interesante que a la segunda vuelta que nosotros lleguemos, no rompamos directamente con la clase que traemos para el día sin hacer un breve repasito y hacer algunas preguntas que no fuercen a la persona necesariamente a tener que exprimirse el cerebro para ver qué es lo que él había dicho o qué le habíamos dicho en la clase anterior. Pero sí, hagamos que la persona algo recuerde, algo recuerde. Recordemos nosotros mismos que el Señor Jesús nos dijo en su palabra, repitan esto para que lo recuerden. En el mandamiento cuarto nos dice, acordaos, es decir, oye, pon atención a esto para que te recuerdes de lo que te estoy diciendo respecto al sábado. Que la persona de alguna forma repita lo que nosotros le enseñamos a través de alguna forma amena, atractiva y
Y cuando hagamos ese recuento de la clase anterior, y ojo con esto, si hacemos un recuento de la clase anterior, no demos la clase anterior. El recuento de la clase anterior no debe tomar más de 3 minutos, pero hasta ahí, porque si agarramos a dar la clase otra vez y las cosas que se nos olvidaron, porque se nos olvidaron cosas, y luego nos dimos cuenta que pudimos haberle dicho esto o haberle dicho aquello, el que hizo que te olvidara fue el Espíritu Santo. ¿Vas a querer saber más que el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hizo que te olvidaras de cosas que tú tenías en mente decir y Él te las quitó. ¿Qué pasa? ¿Vamos a discutir con el Espíritu Santo? No. Ah, bueno, se olvidó, fue el Espíritu Santo, ya está. Y punto. Si vamos a retocar, a retomar algunos de esos detalles, es tocarlos, no explicarlos. Recuerdan que hablamos de esto, 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 y eso nos lleva al tema de la clase del día de hoy. Pero hasta así, nada más. Y alguna que otra pregunta a la persona, pero no perdamos mucho tiempo en eso. Número 16, no le tenga miedo a la persona con la cual está estudiando. Es decir, no se deje impresionar. ¿Está bien? De repente nos encontramos con personas que son de otras denominaciones y nos invitan. Y sí, claro, pase, entre. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Hermano, déjenme decirle que si usted tuvo el cuidado de orar antes de salir, si usted ha tenido el cuidado de ayunar y ha presentado delante de Dios este ministerio de evangelizar y tratar con las almas, si usted ha leído la Biblia consistentemente, pero no el año bíblico, porque el año bíblico nos ayuda a leer la Biblia un año. Pero si vamos a llevar el estudio de la Biblia, nos vamos a tardar más o menos unos 10 años para haber estudiado la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ojalá eso sea lo que un día fomentemos, ¿no? Que podamos estudiar la Biblia, más allá que leerla solamente en un año, que está bien que lo hagamos, pero que dediquemos un tiempo a estudiarla, a estudiarla. Bien, ¿qué va a pasar? Las personas, cuando estudiamos la Biblia, cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo luego nos recuerda lo que sea necesario decir en esa hora. El tema o el detalle está en que cuando no estudiamos, el Espíritu Santo no tiene nada para recordarnos, porque la promesa es que nos va a recordar. Nos dijo, mira, si un día van a ser presentados ante líderes, reyes, presidentes, gente de cualquier índole que le va a pedir razón de la fe que ustedes predican, no tengan miedo. No tengan miedo porque el Espíritu Santo os recordará en aquella hora lo que sea necesario decir. Literalmente dice así la Escritura. En ningún lugar dice que nos va a enseñar a esa hora lo que tenemos que decir. Simplemente nos va a recordar. Y las Escrituras mismas nos enseñan, Jesús dijo, que el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Las saca de sus tesoros en el baúl del tesoro. No lo fabrica en el momento. Así que cuando lleguemos a la casa de alguien y ese alguien sea una persona instruida, preparada, conocedor de las Escrituras, puede ser hasta un pastor de otra iglesia, nuestra misión no es confrontar a nadie, no es que haya discusiones ni peleas. Y si vamos a tratar de un tema que no dominamos, cedamos el terreno y vayámonos. Pero si nos vamos a quedar porque tenemos conocimiento del terreno, quedémonos sin temor porque el Espíritu Santo nos va a asistir. Pero nos va a asistir, repito, para cambiar. Nos va a asistir única y exclusivamente si dedicamos tiempo anteriormente a estudiar. Estudiar, recuerden lo que le digo, estudiar, dedicar tiempo a estudiar. ¿Cuántos vamos a la escuela sabática y estudiamos en la escuela sabática? ¿Cuántos vamos más allá de una lectura rápida de 3 capítulos por día, 5 el sábado, para ver si salimos del paso y para cumplir con la lectura del año bíblico? Y decidimos, vamos a estudiar, a meditar las Escrituras, a escudriñarlas, que no tiene nada que ver con leerla, va mucho más allá. Y ya les digo, escudriñar las Escrituras les va a tomar 10 años. Láncense, mientras más rápido empiecen, más rápido vamos a terminar. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar lo que sea necesario decir. Y como lo va a hacer, no tengamos miedo. Ahora, si yo no me preparé,
Sí, hermano, tenga miedo. Tenga miedo porque el Espíritu Santo no va a hacer milagros en ese momento de lo que usted no haya aprendido. Porque el mismo Espíritu Santo le estaría dando a usted una muy mala educación si hiciera eso. Porque usted entonces nunca va a estudiar por la simple razón de que va a descansar y que el Espíritu Santo ahora está obligado a poner palabras en mi boca. Así no funciona. El Señor ya dijo cómo es. Ay, Señor, envía a Lázaro para que Lázaro le hable a mis hermanos. No, no le voy a enviar a Lázaro. Así no funciona. No tienen a Moisés y a los profetas que lo lean. Así funciona, mi hermano. Así funciona la Biblia que yo leo. Funciona de esa manera. A Moisés y a los profetas tienen que lo lean. Bueno, lea las escrituras, pero léala para estudiarla. Y cuando usted la estudie, el Espíritu Santo le va a recordar en aquella hora y usted no va a tener que tener miedo. No trate, número 17, de cubrir todo el material en un solo estudio. Es mejor, hablamos al principio de no correr, no adelantarnos. Estamos reforzando la idea con este punto específico. Es mejor no cubrir todo el material en un solo estudio porque la persona se va a sobrecargar y se va a aburrir. Dese cuenta cuando conviene parar. La persona se puede frustrar. Es mejor dejarle un agradable sabor a la persona que nos recibió que el amargo sabor de no querer recibirnos nuevamente por nuestra falta de tacto. Particularmente cuando sabemos que tienen o esperan visita en la casa, o hay algún enfermo, o están a punto de salir para el trabajo o algún lugar, o así sea a la playa. Si ya sabemos que la persona está a punto de irse, seamos astutos, astutos como serpientes, astutos para ganar a esa persona para Cristo. Es mejor un estudio bíblico de 15 o 20 minutos que un estudio último de 1 hora porque la persona se nos va a esconder la próxima vez. 15 minutos, 20 minutos y deje que la persona vaya a lo suyo. Recuerde que esa persona no está convertida todavía. Recuerde que usted mismo, convertido y todo, cuando se le antoja hacer algo, pues se toma sus libertades. La persona que no está convertida es razón de más. Y está bien, solamente comprendamos a esas personas. 18. No trate de estudiar con 2 o 3 personas a la misma vez. Esto va a impedir que las personas puedan aprender. Cada uno de ellos tendrá diferentes preguntas y comentarios que podrán sacarlo del tema bajo consideración. Si tiene que estudiar con varias personas a la vez, entonces les recomiendo que tenga mucho cuidado y procure mantener el control durante el estudio. ¿Qué hay con este tema? Bueno, es que ahora entonces no podemos hacer una célula. Sí, podemos hacer una célula, pero tenga usted el control, durante todo el estudio, porque cuando hay muchas personas se pueden desviar muchos temas. Recuerden que una sola persona es lo más cómodo que hay. Trate de tener una sola persona en un estudio bíblico. Ahora, si usted estableció una célula o un grupo pequeño saludable y los estableció, felicidades, pero entrénese para que no se salgan del tema, mantenga el control estricto en la mano del tema, siempre para guiarlo, que no se salgan del tema. Ojalá podamos ejercitarnos en eso, en que podamos mantener el control. Hay una diferencia grande entre una casa culto y un estudio bíblico. En una casa culto lo que se va a hacer un culto, pero en un estudio bíblico la gente se sienta a la mesa, no en un montón de sillas de frente a un predicador. Nos sentamos a la mesa, nos tomamos un café juntos, nos comemos unas facturitas juntos y leemos las escrituras. Dialogamos, respondemos preguntas, consideramos cada frase, cada palabra del versículo bíblico que estamos estudiando o de la porción bíblica que estamos estudiando. Leemos el texto, pero también leemos el contexto y lo comparamos con él para ponerlo en su sitio. Esto requiere tiempo y concentración. Seamos entendidos para no perder ese enfoque o esa concentración. Una persona es lo mejor, pero como queremos crecer y queremos establecer los estudios bíblicos, las células, los grupos pequeños saludables, la intención es que cuando tengamos varios, mantengamos el control. Número 19. No estudie con alguien del sexo opuesto a solas. Y menos si el cónyuge de esa persona no está en la casa.
Esto puede traerle serias consecuencias para el testimonio de la iglesia y para el suyo propio también en particular. Recuerde que usted le rinde más y mejor servicio al reino de los cielos en la tierra si mantiene su integridad moral en alto ante los hombres de este mundo. Cuidado con eso. Seamos muy cuidadosos. Es mejor posponer el estudio, mucho mejor posponer el estudio. Pero no se meta en camisas de 11 varas sin necesidad. No demos lugar al adversario a maldecir. No destruyamos con los pies lo que hicimos con la cabeza y el esfuerzo de mucho tiempo quede tirado al traste simplemente por la falta de tacto. Seamos precavidos. Nunca entre número 20 en la casa si no se le ha concedido el permiso de hacerlo. Importante esto. Se nos va a dar el caso que en ocasiones niños son los que nos van a abrir la puerta de la casa cuando lleguemos. Aunque el niño nos diga, entre, adelante, mi mamá los está esperando, ¿será que tu mamá puede venir a recibirnos, por favor? ¿Le puedes avisar a tu mamá que estamos aquí y no pongo el primer pie dentro de la casa? Bueno, tiene que ser que esté lloviendo y me quedo parado en la puerta, no sé, para aquella persona que va a hacerme la pregunta, no sé qué. Bueno, el asunto es que sea la persona adulta la que nos invite a pasar a la casa. Enviemos al niño a que el niño vaya y busque a la persona mayor y que sea la persona mayor la que nos invite. No nos quedemos con esos menores de edad, así tengan 17 años. Son menores de edad a los efectos legales. No nos quedemos con ningún menor de edad a solas, con ninguno. ¿Cuándo? Nunca, nunca, nunca. Es mejor cortar por lo sano. Y nunca deje folletos en el buzón del correo de la persona que está visitando. ¿Por qué razón no conviene dejar el folleto ahí en el buzón de correo? Respecto a la ley, eso es ilegal. Probablemente en algún país lo dejen pasar, pero legalmente no lo es, no es legal, es incorrecto. Además, hay una animadversión por parte de las personas cuando van a su buzón de correo con la cantidad de propagandas que le dejan ahí normalmente. En todos los países y Estados Unidos particularmente, da deseos de gritar en ocasiones la cantidad de propaganda que nos dejan en los buzones de correo. Y ya uno viene prejuiciado con respecto a eso y rompe todo lo que sea en papelitos en colores y cositas que no vienen en sobre y que no vienen con el logo de lo que nosotros conocemos y estamos esperando, que puede ser la boleta de la luz, del agua, del no sé qué cosa. Eso es psicológico y los psicólogos son los que lo advierten, que las personas vienen prejuiciadas ante tanta publicidad que le dejan en sus buzones de correo. Pero miren lo interesante, ni siquiera las personas que envían la publicidad pueden llevarlo al buzón, lo tienen que mandar al correo y el correo es quien lo deposita en los buzones junto con las cartas que nos están llegando. Bueno, si lo vamos a hacer de esa manera, mandemos al correo todos nuestros volantes, trataditos, o como le llamemos en el lugar donde vivamos, y que sea el correo que nos entregue. Pero la gente está prejuiciada con eso. ¿Qué es lo ideal? Entreguemos personalmente nuestros volantes. Entreguémoslos personalmente. Y si no, quédese con ellos. De todas maneras, nos costaron dinero. Cuídelos y déselo a alguien luego más adelante que lo vaya a apreciar. Pero no lo deje en los buzones por ilegal y por prejuicios psicológicos respecto a eso. Esto es lo que hemos tenido para presentarles a ustedes en esta noche. Ha sido tomado del libro Buscando al Perdido. El que lo quiera buscar lo puede tener el libro también, puede leerlo ampliado todo, se lo va a poder encontrar. Pero vamos en este esfuerzo de la evangelización, de esta campaña de evangelización permanente que tiene la iglesia, del esfuerzo que está haciendo desde el Ejecutivo Internacional, ministerio
realmente no está como ministerio, pero este ministerio que hemos asimilado como de evangelización está compartiendo con ustedes un montón de elementos de los cuales debemos cuidarnos cuando estamos en los hogares. Si tenemos cuidado de todos ellos, anotemos todos estos, tengámoslos al alcance, el video va a aparecer, el material lo tenemos, se lo podemos mandar a ustedes, el PowerPoint, para que los pongan en sus congregaciones con su equipo de evangelización. Úsenlo para gloria de Dios y para engrandecimiento de la obra del Señor en la tierra. Pero por favor, no destruyamos con los pies lo que el Espíritu Santo está haciendo en los corazones y en las almas de las personas que nos abren las puertas y nos dejan entrar para hablar de evangelio. Buenas nuevas. Dios bendiga a su iglesia, es mi deseo en esta noche.